Su programa Política del siglo XXI. En el día de hoy tenemos un personaje bastante interesante. Hablamos específicamente de Jordani Ramírez, político de profesión, es abogado, también tiene varias maestrías en universidades nacionales e internacionales, nacionales como la UAS, la UAPA, Camilo José Cela de España, Madrid, la Magnoamericana de México, y es catedrático también universitario. O sea que tenemos aquí una persona que podemos sacarle bastante provecho a esas informaciones que él nos va a brindar en el día de hoy. Jordani, bienvenido sea a nuestro programa. Muchísimas gracias, Richard. Siempre es un placer para nosotros estar aquí en este espacio. Nosotros sabemos que cuando se habla de política orientada al siglo XXI hay que mencionar este programa. Jordani, vamos a empezar con una pregunta bastante interesante, como todas, y es, ¿qué opina usted del político de hoy? Bueno, Richard, mira, yo te puedo decir a ti que el político de hoy es el político de ayer. Al igual que como se plantea que el esquema educativo no ha evolucionado en los últimos 2000 años, donde nosotros tenemos unos alumnos que se sientan en filas de aquel lado, y de este lado hay una figura que llamamos maestro a enseñar. Ese mismo esquema se presenta en la política. El político de hoy no ha evolucionado, Richard. Ha venido utilizando ciertas herramientas como las que evolucionan y es necesario utilizar, las redes sociales y otros medios tecnológicos, pero la evolución política no es real. Tenemos el mismo esquema político desde hace 20, 30, 50 años, pudiéramos decir que cientos de años. En estos tiempos se habla mucho del político eficiente, del político que resuelve. Entonces, para usted, ¿qué considera usted que tiene que tener un político bueno? Un político bueno, desde mi punto de vista, debe de contar con dos elementos principales. El primer elemento, Hansen, es el sentido humano, ese amor por los demás. Para un político poder desarrollar una sociedad, debe de sentir por esa sociedad y los elementos que conforman esa sociedad. El otro elemento sine qua non que no debe faltar es el conocimiento. Debemos de conocer, Hansen, y basta ese conocimiento, experiencia adquirida, nosotros aplicarlo a esa sociedad que nosotros amamos. Indiscutiblemente, todas las cosas que debe de tener un político de hoy en día para ser eficiente y bueno, se resumen en estos dos puntos. Muy bien. Un político que pueda adquirir esa herramienta, se puede decir entonces que es un político ganador. No necesariamente. Y esa pregunta que usted me formula es bastante interesante. Le voy a decir por qué. Porque a pesar de nosotros saber o entender que amar y tener los conocimientos nos pudiera responder como un político que va a hacer buena gestión, no necesariamente es un político ganador. En la forma en que el pueblo elige al político no ha evolucionado. Entonces, ¿qué combinación cree usted que tiene que tener un político bueno para a la vez ser ganador? Debe ser un político que conozca la problemática de ese pueblo y dentro de su programa político debe de agregar dentro de ese programa político la solución a esas problemáticas que da el pueblo. Vemos en estos días que se hacen virales algunos comentarios. La pregunta que me hace Richard es bastante interesante. Toda vez que nosotros vemos que políticos que de alguna forma u otra fueron malos vuelven a ganar, desde ese punto de vista basta nosotros analizar qué pudo haber pasado. Si en teoría fue excluido por malo, pero vuelve a ganar. En política se visualiza que el político debe de ser de tendencia, Richard, y debe de engancharse en una tendencia, aunque esa tendencia contriña contra su pensamiento y creencia. Aquí yo le digo, por ejemplo, que un político que posiblemente tuvo un área de agua potable, por poner un ejemplo, pero en ese tiempo que él lo dirigió hubieron mucha sequía, hoy está fuera, es oposición, y la problemática del agua continúa, él debe de pronunciarse sobre esa sequía. Es un mensaje para esos políticos modernos que quieren incursionar y que a veces tienen temor. Un día aparece un Juan Pablo Duarte, un día aparece un Jesucristo, les digo. En este sentido, las personas jóvenes y las personas desmotivadas que no quieren incurrir en actividades políticas, yo le puedo decir con una frase: cuando el bueno se excluye de los procesos políticos, el malo lo gobierna.
Es por esto que todo aquel que Muchas tiene una gracias idea de por desarrollo participar en este programa.